problemas para resolver. ¿Vos? Yo estoy bárbara. Mi vida es un problema. No. Todos los lunes cada 15 días tenemos la visita, la honorable visita, me animo a decir yo. Y cuando no es porque está trabajando. Porque está trabajando, porque está viajando, porque no descansa. Hoy se vino con el color correcto. Estás muy elegante. Estás muy bien. Estás muy bien. Porque vengo de grabar un video. Disculpanos. Wow. Nosotros no tenemos la exclusividad entonces de tu imagen. Sí. ¿Cuándo nos van a invitar a grabar nosotros un video? Y podrían. Ariel Sánchez, director provincial. No, igual lo pensé también por el verdecito. Está muy bien. Director provincial de promoción de masculinidades para la igualdad del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Para hablar en su columna, para intercambiar un poco. Intercambiamos. Respecto de las masculinidades. Y en este caso, políticas públicas, podemos decir. Sí, exactamente. ¿No? Sí, un poco contarles en realidad algunas actividades que estuvimos haciendo, que estuvimos participando en realidad como dirección. Una creada por el Ministerio, que fue el cuarto congreso que se hizo de políticas de igualdad de género, que se hizo en Luján hace ya 2 semanas, ¿estoy diciendo bien? Sí, no este jueves y viernes que pasó, sino el anterior. El anterior. Exactamente. Y otra, el COSAPRO, que estuve lunes, martes y miércoles de la semana pasada. En Mar del Plata eso. En Mar del Plata. Exactamente. El COSAPRO es del Ministerio de Salud y reúne a equipos de territoriales de todo el ministerio y es organizado por las diferentes direcciones y subsecretarías del ministerio. Y el otro es el Congreso de Políticas de Género. Yo pensaba como en las cosas en común, ¿no? Que tiene que ver con pensar esa política como más territorial o de cercanía. Y el único modo de pensarla en ese diálogo. En ambos congresos participa un montón de gente que está trabajando todo el tiempo o en municipios o en organizaciones, que está laburando, digamos, cotidianamente con el tema o con las recomendaciones del ministerio o en diálogo con cada uno de los ministerios. Y no es un lugar de encuentro lindo también, yo creo, para esos equipos y para charlar de cuestiones ya como más que no queden como recomendaciones que vienen de afuera, sino las resistencias cotidianas, las tensiones, los desafíos que te presenta. Y a mí me parece un lindo lugar, sobre todo para pensar lo de masculinidad, quizás en el Congreso del Ministerio es donde más nos encontramos del Ministerio de Mujeres, ¿no? El de Políticas de Igualdad es una excusa un poco que nos encontramos con los equipos en un espacio que es el de como presentan resúmenes y ponencias, pero en realidad es más contar como la experiencia. Ahí la dirección viene coordinando hace rato la mesa que es de masculinidades para la igualdad y presentan equipos de toda la provincia, municipios, organizaciones, cómo vienen laburando el tema. Son equipos que, o sea, ya los conocemos, ya nos encontramos, pero es un poco cómo vienen transversalizando el tema, cómo vienen pensando el abordaje en violencia, el trabajo con varones. Y ese encuentro también hace que otros equipos que fueron a escuchar se animen, digamos, a pensarlo. O es como una especie, más que de presentación, no es congreso clásico, digamos, ¿no? Donde la gente se presenta y listo, sino que es un encuentro ahí muy dialogado. Donde hay mucha participación. Esta vez tuvimos que separar la mesa en 2 espacios y nos acompañaron de otros ministerios también que vienen trabajando el tema de masculinidades, un poco para pensar la transversalización y que no sea simplemente laburar con varones denunciados. Creo que es algo que nunca hablé tanto acá de esto, pero desde que se creó la dirección, si bien la dirección está dentro de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual y más orientado a transversalizar el enfoque de masculinidades, a pensar políticas de igualdad, involucrando a los varones, todos estos temas que venimos discutiendo acá, tiene toda una parte, un área que se dedica al abordaje en violencia puntualmente y al trabajo con varones que fueron denunciados por el ejercicio de violencia. Entonces lo que fuimos haciendo en estos años es crear equipos en los municipios a través de formación, asistencia técnica, supervisiones. Entonces la relación que tenemos con esos equipos es muy cercana, porque a veces muchos de esos equipos, el diálogo que tienen con el ministerio es con la dirección puntualmente.
porque te llaman por un caso o por una supervisión, o vamos y participamos de la relación que tienen con los juzgados, porque a veces el juzgado deriva de un modo compulsivo y no está bueno, no está pensado. Bueno, ir a construir esos canales, esa corresponsabilidad entre las instituciones. Es todo un trabajo que entendemos que va visibilizando de a poco algo que estaba muy invisible, que es el recorrido que hacen los varones denunciados, digamos, ¿no? Los varones aparecían cuando eran denunciados, desaparecían del circuito institucional y volvían a aparecer si incumplían la denuncia o volvían a ser denunciados. Y en el medio como que parecía que no pasaba nada, ¿no? Sí, como tal cual, no se registraba. Tal cual. Y a veces vuelven con situaciones más graves. Entonces nosotros entendemos que el abordaje con varones, una escucha, tenemos la línea Hablemos ahí, que eso de la línea Sí Hable Acá, ya sirve, digamos, es una medida de protección, pero además es una medida que entendemos que está buscando erradicar la forma de violencia porque contiene, atiende en esa escucha, disminuye el riesgo. Hay un seguimiento de esa persona y no solamente un seguimiento persecutorio como cuando tiene una tobillera. Exactamente. ¿Viste? Sino un seguimiento más de saber qué está haciendo, qué está pensando. Puede haber mentiras, puede haber un montón de esos relatos. No, claramente. Pero es parte del proceso, digamos, ¿no? Como ir construyendo eso. Y un poco el encuentro, la mesa puntual, el congreso no fue sobre esto, obviamente. Fue un congreso que tuvo paneles, muchos de ellos vinculados a pensar las narrativas de odio, a pensar la situación de las políticas de género en la actualidad. Después hubo mesas de ponencia de diferentes temas, de registro y estadística, de salud mental, de acompañamiento a mujeres en situación de violencia, de políticas de igualdad, de formación, de capacitación, de ley Micaela. O sea, hubo un montón de temas. Yo estoy contando puntualmente el de masculinidades para la igualdad, pero son 2 días de mucho encuentro y mucho pasillo también, ¿no? Como también hay una feria donde vienen emprendedoras, emprendedores y trabajan ahí, pero mucho pasillo y encuentro con equipos municipales que nada, no los ves todo el tiempo porque es grande la provincia. Pero totalmente. O sea, los ves virtualmente o cuando vas a hacer algún recorrido por algún equipo. Pero sobre todo es eso, me parece que es importante como... Es una política novedosa lo de trabajar con varones y hay mucho de ensayo, digamos. Eso, Ari. Hay certeza, pero hay ensayo y por eso estamos como trabajando en ese ensayo. Vamos y venimos. Al principio generamos capacitaciones capaz de generar más mitos y miedos. Y hoy como flexibilizando, también animándonos más a hablar de estrategias no punitivas, ¿no? Que es un poco incómodo a veces. Somos como... yo a veces digo que cuando hablamos de género, de otros temas que no están vinculados a varones, sabemos el género, el último concepto de género, no sé cuánto. Empezamos a hablar de varones y nos olvidamos de la historia del género, ¿no? Que en realidad patologizamos, ¿entendés? Como biologizamos, monstruos, enfermos, no sé qué, no hay nada que hacer, todo. La única salida es que hay que ahorcarlos, no sé cuánto. Bueno, empezar a animarse, digamos, a esa incomodidad que a veces hay una salida en la escucha, en la atención, digamos, inmediata. No es lo mismo un varón que anda circulando con un oficio en mano sin entenderlo, que un varón con acceso a la justicia, que eso implica informado, sabiendo el límite de las medidas, que hay un espacio de escucha de última para descargarse en un principio y decir por qué él tiene la razón en todo. Que escucha eso, que puede repensar eso, que empieza a pensar algo de la trayectoria de su propia vida vinculado a la naturalización de la violencia, la humillación y la vulneración. No es lo mismo que exista o que no exista. Y un poco ese encuentro es parte también de eso, de ir como... Es un encuentro de cuidado, creo, el encuentro con los equipos, pero también un encuentro de producción de conocimiento. Nosotros venimos como armando las herramientas o las recomendaciones de herramientas a nivel provincial para que todos registremos de formas similares, para poder evaluar la propia política. Que hoy, o sea, te la van a cuestionar todo el tiempo. Cada vez que ocurre un hecho grave te van a decir, ves que no sirve para nada lo que estás haciendo. Esto tiene un proceso. O sea, nunca se hizo una política a nivel provincial que trabaje con los varones denunciados en estos términos. Y va a tener y su evaluación capaz que
la estamos llevando a cabo. La están escribiendo, básicamente. La estamos escribiendo, pero además estamos escribiendo los documentos de evaluación y estamos probando con algunos equipos algunos indicadores posibles para pensar indicadores más allá de lo cuantitativo. Como son procesos de transformación, son difíciles de evaluar. Y aparte es tratar una problemática desde otro lugar. Siempre que uno tiene una problemática, por lo general, bueno, hay un problema. ¿Cómo lo abordas el problema? Quizá leyendo un libro al respecto de ese problema, haciendo una terapia, digo, lo que sea. Acá hay una sola parte y está bien. Hay una emergencia. Salvemos a esa mujer o a ese niñe, ¿no? Pero ¿qué pasa del otro lado? ¿Y qué pasa después, aparte? ¿Y qué pasa después? A mí me parece como... me abriste una ventana en la cabeza que tiene que ver con esto que recién vos bien lo figurabas, el término de que hay una invisibilización de qué pasa con esos varones, digamos, ¿no? ¿Qué sucede en ese trayecto, digamos? ¿Cómo se reacciona? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace la justicia? ¿Qué hace? ¿Hay acompañamiento? ¿Los dejan? ¿Es tipo, seguí haciendo la tuya? Claro, ya está todo perdido. Y si no, caigo con la ley. Digo, a mí me parece que ahí hay una potencia que, en serio lo digo, y con toda humildad, nunca me había puesto a pensarlo. No puede ser desidia o complicidad, digamos, las únicas dos salidas. Una escucha atenta no es complicidad, ni es quitar la responsabilidad. Una escucha atenta es un trabajo crítico para transformar esa realidad, y me parece que aparte tenemos que... Digo, ¿qué hace los feminismos del Estado? Creo que en gran parte los feminismos del Estado también le hacen esto. Es que un Estado que no solo el punirse la única opción posible y el castigo sea la única opción que tenemos para ofrecer. Total. Creo que si queremos generar reparaciones, tiene que haber otras salidas. Obviamente las medidas punitivas sirven en lo inmediato también. Una persona está buscando protección. Totalmente. Que necesita que esa persona o salga de su casa o el Estado esté vigilando que no se acerque. Digo, hay un montón de medidas, pero si queremos pensar, proyectarnos en transformarnos, a mí me gusta pensar que hago política pública no para resolver lo ya hecho, sino pensando en transformar el propio Estado y que sea más habitable la vida de todas las personas. Digo, si no sé si tiene sentido. No quiero apagar fuego nada más. Totalmente. Y convencerme de eso y estar contento con eso. Porque la raíz sigue. Sigue. Y esa persona vuelve a ejercer violencia en otro lado. Y esa persona sigue creyendo muchas veces que tiene razón porque está naturalizada. O sea, muchas veces te encontrás con escuchas. Digo, a veces pasa con perfiles que mienten, digamos, ¿no? Que es otro tipo de perfil. Pero a veces, en algunas escuchas, repiten lo que dice el oficio. No inventan otra cosa. Ahora, no registran nada de todo eso como algo de violencia. Justifican, minimizan. Está naturalizado. Totalmente naturalizado. Y eso no le pasa nada más a un tipo que fue denunciado, no sé cuánto. Nos pasa a todos los días que naturalizamos un montón de situaciones de violencia y que en algún punto que el Estado empieza a escuchar eso, me parece que no es lo mismo en eso. Y digo, se nos ríen a veces de diferentes lugares, ¿no? Porque, mirá lo que hacen esto, les dan un tallercito, no sé cuánto. Inclusive los que están en contra de las políticas feministas también se ríen como del tallercito. Primero que no es un taller, es un trabajo de profesionales, de escucha, es como un trabajo diario de pensar, de ensayar, de buscar estrategias grupales, estrategias individuales. Digo, gente muy formada la que hace esto, que a veces no sale bien y a veces sí. Obviamente se termina conociendo cuando no sale bien muchas veces, pero no es nada más como, no es una capacitación y un tallercito, aunque también están bien esos espacios, ¿no? Pero a veces como forma de minimizarlo se le dice. El taller también es un lugar que puede ser de encuentro, de reflexión y de transformación. Pero como forma de minimizarlo, la misma gente que está en contra de las políticas de género termina patologizando, digamos, a las personas que ejercen violencia para no verse nunca como... Yo estoy hablando de influencers del odio, ¿no? Que dicen, mirá estas, dan el tallercito, total. Esto hay que matarlos, no sé cuánto, no sirven para nada. Ellos sacándose, y en el mismo relato están ejerciendo violencia, porque eso es lo loco. Es a veces tirar la pelota afuera y decir que es un monstruo, es un patológico, son enfermos, sirve para no hacerse cargo de la forma de violencia con las que estamos atravesados todos los días. Y a veces en ese lugar de escucha es también un lugar para, digo, quienes ejercen violencia, también desmitificar un poco. Ejercieron violencia, se tienen que hacer cargo de eso, hay una responsabilidad en eso, pero también tienen, digo, parte de las trayectorias de su vida, están atravesados por otras vulnerabilidades. Y a veces
hasta es estratégico, como dar lugar a esas vulnerabilidades para pensar el modo en que ejercen violencia, y no están tan en las antípodas vulnerabilidad y poder, vulnerabilidad y potencia, sino que forman parte de a veces de los mismos entramados, de las mismas biografías, y por eso es interesante pensarla, y creo que encontrarse con esos equipos, como empecé esto, ¿no? Como en los encuentros ese, también es dar lugar a esa palabra, a esa soledad que muchas veces tienen esos equipos. Eso, ¿no? Porque en algunos lugares fuimos legitimando, que fue un trabajo como fue de legitimación el trabajo, pero hoy yo creo que está más legitimado el trabajo con varones. De hecho, hoy cuando venía pensando en que también iba a hablar de COSAPRO, pero medio que ahora me largué con esto, pero que esté en COSAPRO, digamos, y que me convoquen a participar de una ronda para hablar del enfoque de masculinidades, hay algo de, no solo que tenemos alianzas estratégicas con las compañeras que vienen trabajando género, equidad de género y desde el feminismo dentro del Ministerio de Salud, con las compañeras que trabajan en salud sexual, con las compañeras de Cunita, con la compañera Carlota que tiene a cargo esa dirección, o con las compañeras y los compañeros de diversidad sexual. Hay una alianza ahí estratégica, amigable, de común, sino que también que me inviten a hablar de eso no es producto de mi recorrido, ni de nada de eso. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que la demanda se hace cada vez más clara, inclusive en estos contextos. Pensar el enfoque de masculinidad y transversalizarlo, que es un poco lo que fuimos a hacer ahí fui a hacer yo puntualmente en la ronda del COSAPRO, pero también fueron unas compañeras que trabajan entre el Ministerio y Salud en una caja de herramientas sobre salud sexual, y que también tiene un material sobre masculinidades, que se vaya transversalizando esto, y cuando se piensa salud sexual, salud, abordaje en violencia, se piensa en, de qué modo hablamos, alojamos o pensamos el recorrido de masculinidad. Tiene que ver con que estamos enfrentando el problema, inclusive los problemas que nos encontramos hoy, que no es el mismo que cuando iniciamos el ministerio, que capaz que era una discusión más de que los feminismos y ofrecer cosas en el Estado. Hoy nos encontramos con un problema de desacople, que es el que venimos hablando, de cierta inquietud con los varones y de ciertas narrativas que empiezan a alojar a los varones, que son más de odio, remasculinizantes, que volver a ser lo que eran en algún punto, como un lugar naturalizado. Que nos empezamos a dar cuenta que si del Estado empezamos a alojar de otros lados, más desde lo colectivo. De hecho, la ronda en la que participé se llamaba así, la potencia de lo colectivo, y que refería al trabajo comunitario, y pensar cómo el Estado lo que ofrece siempre son estrategias colectivas, o desde el Estado puede pensarse una política para colectivizar, si se quiere, un dolor, el problema, la violencia, la vulneración, vuelve público, con una conversación, que es distinto a individualizarlo o a transformarlo inclusive en odio y en rabia. Tu angustia no es política, tu angustia estás rabioso. Entonces, ¿qué pasa a vos? Medio que la rabia también se resuelve de manera individual, ¿no? Golpeando, pegando, humillando o puteando en una red social, o directamente ejecutando un acto de violencia en la calle. Las formas de tramitar este dolor, esta incertidumbre, inclusive el ejercicio de la violencia, haber ejercido violencia alojada de estas instituciones, yo creo que da otra salida y otra posibilidad a futuro. Que no sea esa salida individual, que sea más violencia, más remasculinización, sino que es más cuidado. Siempre terminamos hablando de lo mismo. Las políticas de género también le sirven a los varones estos términos, inclusive para aquellos que fueron denunciados, porque lo que estamos buscando no es simplemente la persecución como única salida, sino también salidas comunitarias, colectivas a las violencias, ¿no? Y reparatorias, y también le estaba ofreciendo al tipo de ejercicio de violencia más vida, ¿no? Porque más vida, no solo más años, más calidad de vida, más relación con el cuidado. Generalmente un tipo que ejerció violencia también ejerce violencia contra sí mismo, porque están súper relacionadas. Y una salida de eso. Después puede no tomarla, ¿no? Sin duda, puede pasar eso. Pero por lo menos creo que desde el Estado tiene que haber como esa salida o esa posibilidad, ¿no? Como ese camino. A mí me parece como tan antagonista a lo que se propone como modelo
digamos, me parece que estamos ante un modelo, digamos, a partir de lo que son las políticas neoliberales y demás, que lo que hacen es eso. Es decir, el problema sos vos, el quilombo es tuyo, lo tenés que arreglar vos. No lo podés solucionar. Bueno, que estalle, hermano. Que estalle. Es un poco eso. Me parece que hay una necesidad, me parece muy potente que el mismo Estado pueda pensar en que lo que te ocurre a vos como individuo, poder inscribirlo en algo más colectivo. ¿Qué es lo que están diciendo los feminismos desde hace un montón de tiempo? Tal cual. ¿Me entendés? El problema no es tu mamá, no es tu viejo que no te supieron criar. No sos vos que sos una víctima y que te vas a morir siendo víctima, o un golpeador que se va a morir siendo golpeador. Claro. No, amiga. O sea, el problema es mucho más profundo. Entonces me parece que el hecho de que estos dispositivos puedan convivir en una provincia, puedan articular en una provincia y puedan abrir ese diálogo para decir, che, macho, mirá, hay otras formas, hay otra manera, lo que te pasa, no sos único en tu especie. No, claro. Porque le pasa un montón de otras masculinidades. Y bueno, hablemos, a ver qué mierda es lo que podemos hacer. Digamos, como se llama la línea. Claro, ¿viste? Tal cual. Me parece que está buenísimo, Ari. Sí, no es nuevo en el sentido que vos lo decís. Esto lo viene diciendo los feminismos y practicando los feminismos hace mucho. Es hacer feminismo destinado a varones, digamos, en algún Exactamente. punto. Pero no. Porque en el fondo no los queremos matar. Claro, en el fondo es lo que dice Ariel. No está bien el punitivismo, digamos, ¿no? Hay situaciones en donde donde los queremos, chicos. Tal cual. Tal cual. Que se transforme y que vivan más también, ¿no? Que vivan más. Más felices. Es lindo el cuidado, como vivir otra vida, abrirse a otras cuestiones, pensar sus propias problemáticas. A la luz de estos mandatos no es nada más para como traer la boludez de género, sino que quizás tus dolores, la forma de tramitar el miedo, el dolor, las angustias, hace que también vivas menos, ¿no? Que es lo que hablábamos un poco ahí en el COSAPRO, que queda muy claro con los datos que registran muchas veces en el sistema de salud. De las entradas al sistema de salud. Cuándo llegan los varones, quiénes se matan más. Bueno, eso habíamos invitado al director en el Congreso de las Mujeres del Ministerio de las Mujeres, vino a la mesa de masculinidades quien tiene a cargo en la provincia como la prevención y la promoción vinculada a el abordaje en suicidio, consumo problemático, y un poco vienen como se dan cuenta, la realidad misma los lleva a cruzar esto. Por eso las alianzas estratégicas que surgen muchas veces son te lo está pidiendo el mismo mundo, ¿no? Como claro. Cuando ves el número y nosotros no es que inventamos un dato, empezamos a leer el dato en clave de género y no como una tablita nada más, como hay tantos varones y tantas mujeres. Bueno, ¿qué implica que ese número crezca, no? Como capaz que empezar a leerlo en esa clave. Ari, impresionante. Hermoso. Me encanta venir con ustedes. Muchas gracias por traernos toda esta data. Te extrañamos cuando no viniste. Bueno, sí, estuve, pero estaba en Estabas trabajando. Eso, estaba trabajando. Estaba trabajando, nos vemos en 2 semanas. En 2 semanas nos vemos de vuelta. Dale. Ay, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ariel Sánchez, director provincial de promoción de masculinidades por la igualdad del Ministerio de Mujeres.